Como los días son más largos todavía, a la vuelta del otoño, podemos aprovechar más las tardes para, digamos, hacer una transición mixta, es decir, poder ir a trabajar, pero las tardes las dedico más a actividades un poco más lúdicas que permiten que haga ese mix que me permita adaptarme mejor. El hecho de que las personas puedan tener algún tipo de trastorno de ansiedad o depresivo o estrés a la vuelta de las vacaciones, en parte no va a venir generado por las propias vacaciones en sí mismas, sino más bien por el propio trabajo en sí mismo, ¿no? Y a veces cuando podamos tener esas sensaciones de, por decirlo de manera general, de agobio, ¿no?, de cara a la vuelta de vacaciones, puede ser debido en parte a que en nuestra situación en el trabajo no es la adecuada, lo que viene a ser el hecho de que durante las vacaciones tenemos un cambio de rutinas y de hábitos habituales, no todo el mundo, pero hay muchas personas que sí, y por tanto volver a la situación, digamos, de normalidad, por llamarlo de alguna manera, hace que realmente a las personas pues les cuesta un poco adaptarse. El hecho de que las personas desarrollen o no un problema o un síndrome postvacacional o algún tipo de trastorno psicológico por la vuelta al trabajo sí va a venir obedecido por varios factores. Evidentemente uno importante son las características personales de cada uno. No es lo mismo personas que piensan que su trabajo es algo muy importante en su vida, ¿no? Hay gente que tiene una carrera vocacional y que para ellos significa mucho, que personas que consideran que su trabajo no es más que algo puramente, digamos, alimenticio o económico. Se pueden dar una serie de consejos para que las personas que tengan algún tipo de problema adaptativo a la hora de la vuelta al trabajo los apliquen, ¿no? Los habituales son, por ejemplo, claro, el trabajo en primer lugar nos puede cambiar un poco, como decía antes, las rutinas, ¿no? Y eso significa que cuando volvemos a una rutina mucho más pautada, pues podamos tener problemas semejantes a lo que podríamos decir como el jet lag, ¿no? Es decir, de adaptación. Por un lado sería, antes de la vuelta al trabajo, empezar a adecuar nuestros horarios a nuestros horarios habituales. Luego también hay otro tipo de actividades que podemos desarrollar o de trucos, por decirlo de alguna manera, que es si tenemos la posibilidad de aprovechar, como los días son más largos todavía, a la vuelta del otoño, podemos aprovechar más las tardes que la luz del sol nos permite para, digamos, hacer una transición mixta, es decir, poder ir a trabajar, pero las tardes las dedico más a actividades un poco más lúdicas que permiten que haga ese mix que me permita adaptarme mejor. Siempre y cuando podamos y trabajemos, por ejemplo, de lunes a viernes, es empezar a mitad de semana, porque así, digamos, se nos va a hacer menos duro empezar un lunes y acabar un viernes que empezar, por ejemplo, un miércoles. Pero como te digo, juega mucho la actitud que tengamos hacia ese trabajo, es decir, el hecho de que nosotros pensemos, pues bueno, que es una parte más de nuestra vida y que la tenemos que integrar como tal, ¿no? En muchas ocasiones también el hecho de hay personas que les puede venir muy bien el tema de fraccionar las vacaciones. Hay personas que prefieren coger las partidas, bien por cuestiones organizativas de la propia empresa en la que trabajan o bien porque les gusta. Sí, hay algunas redes que igual son especialistas en potenciar nuestra vanidad, ¿no? Y me estoy fijando, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, Facebook también, en cierta manera, donde parece que muchas personas necesitan estar exponiendo lo bien que se lo pasan, lo felices que son continuamente, visitando lugares, etc. El hecho de querer compararnos siempre, o de que tener la obligación de tener que compartir unas vacaciones, que no tienen por qué ser mejores ni peores que las de nadie, pero lo importante es no hacer caso a esas cosas, es decir, cada uno tiene que tener muy claro para qué las quiere las vacaciones y cómo debe disfrutarlas, ¿no? Bueno, los más pequeños yo creo que nos han dado en cierta manera un ejemplo, ¿no?, durante toda esta pandemia, porque han sabido adaptarse bastante bien a esos cambios, han vivido las burbujas en clase y demás, el aislamiento, la falta de movilidad. Quiero diferenciar un poco entre lo que es el teletrabajo y lo que es que te obliguen a estar en tu casa encerrado y a desempeñar tu trabajo como puedas, ¿no? El teletrabajo en sí lo podemos considerar como un riesgo emergente dentro de los riesgos laborales que pueden enfrentarse los trabajadores y las trabajadoras, por el hecho de que no hemos pasado por un periodo de adaptación claro y no estamos teniendo en cuenta todos los problemas que ello pueda acaecer, ¿no? Desde un punto de vista de adaptación del puesto, es decir, no todas las personas disponen en sus hogares de
de una mesa de despacho con su ordenador para trabajar, sino que tienen que hacerlo algunos desde el sofá de casa, porque viven en pisos de 50 metros cuadrados, tienen 2 hijos y no pueden hacerlo de otra manera. Las encuestas demuestran que las personas, que una gran mayoría de las personas se han mostrado satisfechas con teletrabajar, ¿no? Es decir, esa posibilidad de modificar horarios y respecto a las vacaciones, puede ser interesante el hecho de que esa flexibilidad que nos puede permitir el horario del teletrabajar, adaptarnos más a distintos momentos del día, puede propiciar también este consejo que daba antes respecto a la adaptación al nuevo periodo laboral, es decir, adaptar esos periodos de ocio y trabajo de una manera más mixta y más relajada, ¿no?